Hola, gracias por acompañarnos en otra entrevista de Redacción Sonora. La pregunta de hoy es, ¿cómo debería ser el superhéroe que salve al Ecuador? Ya lo dijimos, si Estados Unidos tiene al Capitán América y México al Chapulín Colorado, en Ecuador está el Capitán Escudo. Este joven bombero que por un llamado de la vida se transformó en superhéroe no tiene armas ni superpoderes. Sin embargo, va casi 20 años luchando contra grandes villanos como Corruptus, Injusticia, Cachinero, entre otros malvados. Acompáñame en esta conversación realmente muy agradable con Alejandro Bustos Neira, director de la revista ELE y guionista del Capitán Escudo. Como dato random, entré al mundo del Capitán Escudo por mi hijo de 7 años, que junto a sus amigos habían hecho una liga a favor de salvar al Ecuador. La consigna base del Capitán Escudo. Alejandro me permitió entrevistarlo junto a mi hijo, de ahí que de repente escuchan la voz de un niño. Espero que disfruten esta charla sobre el cómic, la escritura, las infancias y la identidad nacional. Gracias, Gabriela, a ti. Muchas gracias. Bueno, primero quería empezar con una pregunta que es a partir de la que ya empezó esta idea de hacer la historia, y es, ¿se puede ser un superhéroe en el Ecuador? Por supuesto que sí. Y yo creo que quizá hoy es más necesario que nunca tener la convicción de que es posible cambiar al Ecuador. Pienso que nuestro país nos presenta retos de manera permanente. Cuando nosotros empezamos con el Capitán Escudo, en el año 2006, en octubre, teníamos una claridad, teníamos la idea de proponer una serie de aventuras, una serie de historias localizadas en nuestro país y que tengan que ver con los problemas que aquejan al Ecuador de esa época, ¿sí? Teníamos, por supuesto, la realidad era el material de donde nosotros sacábamos todas las ideas creativas, los antagonistas, qué debería específicamente enfrentar el Capitán Escudo. Se dio el caso que nosotros en algunos momentos tomábamos una coyuntura y a partir de eso hacíamos una historia. Por ejemplo, como sí, yo recuerdo, o sea, que específicamente había todo un tema relacionado con los problemas asociados al tránsito. Me acuerdo que había muchos problemas en ese tiempo relacionado al tema del transporte público, y a partir de eso hicimos una serie de personajes como Macho Man, así el personaje que va a la calle en su carro y de manera prepotente trata de imponer sus términos. Estaba Claxon, que también ponía un pito enorme, así algo que hacía mucho ruido, y ponía resonadores en el vehículo y ponía equipos que en ese tiempo se llamaba, era los autos que hacían tuning era. Tuning, Tuning, claro, sí, le ponían, o sea, sí, que ponían un montón de audio, de parlantes, y se tomaban el espacio público. Y bueno, esas eran cosas de coyuntura, que nosotros dijimos, vamos a tomar unos 2 o 3 y hacemos algo ligado al transporte público, a enfrentar a la cultura del automóvil y más bien proponer la cultura del peatón, de la bici, del transporte público. Eso planifica. ¿Qué nos pasó también? Nos pasó que a veces tomábamos un tema, por ejemplo, recuerdo Don Maña, el tema de la trampa, de la mañosería, del abusar en el precio, y usamos como ejemplo el tema de acaparar el gas, ¿sí? Esto se trabajó, por decirte algo, en febrero, se ilustró, se hizo la historia, se publicó esa revista, por decirte algo, en julio, ¿sí? Agosto, y en ese momento que entró a circular la revista, se dio exactamente un tema de escasez de gas. O sea, era como que decíamos, Dios mío, qué sincronía. Nos pasó desde el inicio. Y eso ha seguido pasando en las distintas aventuras. Incluso en el cortometraje hay una parte donde se dice, hay que salvar los archivos y queman la Corte de Justicia. Eso fue antes, años antes del tema. Por supuesto, son 2 o 3 años antes del tema del paro de 2019. No, porque yo lo vi así. El cortometraje se estrenó en 2018.
Sí, en 2018, 2019. O sea, hicimos el estreno oficial. O sea, empezó a circular internamente en 2018. Si no me falla la memoria, fue en 2019 que hicimos el estreno oficial en el 8 y medio. Y después, el pago fue en 2020, ¿no? El paro fue en 2019, en octubre. Octubre, ya. Esto fue antes. Y además, imagínate, el cortometraje tuvo que ser, o sea, se produjo y esas escenas se dibujaron y se animaron 2 o 3 años antes, tranquilamente. Entonces, también nos pasó eso. Entonces, a ver, con esto y volviendo a tu pregunta, está clarísimo que y yo creo que un país necesita proveer a las niñas y niños de referentes, de narrativas, de historias, de elementos que puedan construir un sentido de identidad en el Ecuador, crecer en nuestro país. Sí, por supuesto, conectados con todo el mundo, conectados con personajes, con historias, con libros de todas partes, pero también sabiendo que hay cosas que son locales, que se piensan desde aquí, para las niñas y niños de nuestro país y, ¿por qué no, de nuestra región? Ese ha sido un eje también. También nosotros desde hace unos 8 o 10 años también empezamos a pensar en lo regional, ¿sí? En lo latinoamericano. Sí, sí, o sea, ciertos cambios, sí, hemos planteado ciertas historias que pueden tener un código, que puedan hacer que funcione en Colombia, en Venezuela, en Perú, en México, y que compartan ciertos códigos. Uno de los temas a nivel del guión que se decidió ajustar, por ejemplo, es que cuando el capitán termina su aventura ya no dice a cambiar al Ecuador, sino a cambiar a nuestro país. De tal manera que si un lector en Bogotá termina leyendo nuestra revista, pues va a decir, ah, sí, vamos a cambiar Colombia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos empezado a pensarnos, si se quiere, un poquito más regionales, pero siempre sabiendo que hay elementos en la gráfica, en la narrativa, en los términos, que son locales y que intencionalmente los preservamos así. O sea, no queremos necesariamente entrar en una lógica de un español neutro. No. Nosotros tenemos una apuesta clarísima en términos editoriales. Detrás de eso hay una visión que está atravesada, sí, por lo que nosotros pensamos en términos de lo que es crecer en un país como el Ecuador, tan diverso, donde hay tantas infancias. Sabemos que no podemos hablar de los niños y niñas del Ecuador sin pensarnos interculturales, sin pensar en los distintos pueblos y nacionalidades de nuestro país, las diferencias regionales, los temas socioeconómicos. Entonces, sí, yo creo que esos son los retos, y lo que proponemos con el Capitán Escudo es un ideal de ciudadanía alcanzable, cercano, que los chicos puedan verse representados en esas aventuras, en ese personaje, en sus amigos, en su entorno, en Victoria Paz, que es un personaje fundamental en la estructura del cómic, esta científica que acompaña al Capitán Escudo. Y bueno, a partir de eso, saber que este país los necesita sin duda, porque si tenemos que apostarle, yo personalmente, para cambiar al Ecuador, le apuesto a las niñas y niños. No, de acuerdo. Y bueno, es súper es motivante que a pesar de todo, digo como periodista, de cubrir tantas cosas, existan estas voces como la tuya que enfocan también en el niñez. Y te quería preguntar, ¿qué necesita tener un superhéroe ecuatoriano? Ay, Dios mío, qué buena pregunta. Qué difícil de contestar, porque te digo que mi respuesta ha ido... Si tú me hubieses hecho esta pregunta, hace 20 años, cuando empezamos, hace 15, hace 10, ahora que estamos viviendo esto, sin duda hubiese cambiado siempre la respuesta, siempre los atributos. Yo creo que, a ver, el Capitán Escudo tiene algunas características que han sido permanentes. Entonces, digamos, si rastreamos esas características permanentes, quizá contesto tu pregunta. A ver, es un tema de un compromiso con el cambio.
O sea, el personaje tiene una actitud siempre predispuesta a enfrentar lo que está mal y proponer un cambio. Esa lógica está en el personaje, no importa los distintos universos, los distintos momentos, porque tenemos universos en el personaje para lectores más chiquitos, para más grandes, un personaje en determinado momento más humorístico, en otros momentos más épico, más de aventura. Entonces, pero el compromiso con el cambio ha estado siempre. Después, el personaje siempre ha propuesto resultados o, ¿cómo decirlo? El personaje siempre ha tenido entre sus características y en su búsqueda la idea de conseguir un país solidario, equitativo, alegre. O sea, quizá digamos en ese sentido el superhéroe, como nosotros lo pensamos ecuatoriano, no tiene que ser ni tan solemne, ni tan superhéroe invulnerable, lleno de megapoderes, sean propios o adquiridos, sino una cosa mucho más nuestra, ¿no? O sea, el Ecuador tiene eso, ¿no? De ser un país que a pesar de todo trata de preservar esa solidaridad, esa alegría, y uno ve hasta en los peores momentos que el país echa mano de eso. Es una forma de poder seguir, pese a todo, ¿no? Es una forma de poder también. Sí, sin duda, porque si no, ¿qué sería de nosotros, no? Y es también honestidad, ¿no? O sea, me parece que ese ha sido algo que, o sea, él siempre habla mucho de honestidad y de transparencia. Sí, sin duda. O sea, incluso su antagonista es Corruptus, ¿no? Corruptus es Injusticia, Violentor, ¿no? Son los tres generales de la Liga de la Maldad. Y yo creo que esa lógica de ser honesto, de ser una persona que es fiel a sus principios, a sus convicciones, es algo que ha estado ahí. Después, el capitán sí propone, al comienzo desde un código muy de fantasía, que era esta idea de que la cóndor, bueno, sería el cóndor hembra en rigor, ¿no? Que lo acompañaba en sus primeras aventuras, estaba vivo, era una cosa muy graciosa, muy cómica, muy de complicidad, no sé qué hacía alguien con un pájaro en la cabeza. Bueno, ese elemento creativo, ese elemento que era una propuesta de fantasía graciosa, que tenía ese interés de ser gracioso, conforme avanzaron los problemas y empezaron a complicarse y apareció Corruptus y aparecieron estos grandes enemigos, claro, terminó mutando en un personaje más de aventura que ya no tenía este personaje en la cabeza que le acompañaba, pero empezaron a aparecer otros figurantes, ¿no? Como el comandante García, Victoria Paz, Nico, Valentina, en fin, ya empezó a aparecer un adulto mayor, una mujer mulata, empezaron a aparecer niños, adolescentes en toda esta historia, y esa lógica de saber que es un superhéroe que necesita de los otros para poder cambiar al país, también. O sea, nosotros no queríamos un superhéroe solitario que solamente él podía cambiar a manera de esos mesías que tanto aparecen en nuestro país y de los que dependemos 100%. No, el capitán sí, por supuesto, simbólicamente es un superhéroe, pero es un superhéroe que pasó de ser un héroe, digamos, ordinario, como ya un héroe condecorado del cuerpo de bomberos, vive una experiencia y pasa a ser un superhéroe extraordinario. Entonces, pero siempre, incluso siendo un superhéroe extraordinario, necesita de los otros para poder enfrentar a la Liga de la Maldad. Eso me parece interesante porque efectivamente es como parte de narrativa que además se está repitiendo a niveles cada vez más preocupantes, estos autoritarismos y estos mesianismos, o sea, digamos Trump, digamos Milei, entonces no lo había visto de esa manera, pero es interesante que el Capitán Escudo es un superhéroe que necesita de los otros, o sea, que los verdaderos héroes necesitan a los demás. Sí, sin duda. Nosotros en uno de los universos lo dejamos, que es el universo para las niñas y niños más chiquitos, está el tema de Capitán Escudo y sus amigos, clarísimo. O sea, ahí... Ese es el libro infantil. Ese es el más infantil, ajá.
Ese es el más infantil que está en la revista. No está compilado como libro, pero son historias que están en los últimos números de LE. O sea, hablemos de probablemente, no me falla la memoria, más o menos entre el LE 80 y 90 salieron esas historias. Capitán Scud y sus amigos. Ese es un universo que creamos específicamente para eso. Y en las otras historias, por ejemplo, Capitán Escudo, Evolución, o sea, las más épicas, siempre está Victoria Paz. O sea, es y Nico también, que después crece. Sí, Nico crece, sí, o sea, tiene esa lógica después que aparece, ¿no? Pero están y van a estar siempre. Esa lógica colaborativa, donde muchas veces Victoria Paz lo salva al Capitán Escudo. O sea, está clarísimo que sin ella no sería posible triunfar. Entonces, sí, eso nosotros lo tenemos como uno de los ejes a partir de los cuales construimos las historias. Me parece interesante. ¿Qué te inspiró a crear el Capitán Escudo? Siempre lo voy a decir, esa es una creación colectiva. No es una creación personal mía, de ninguna manera. Esto es un equipo, como Editorial Zona Acuario, en todos estos años. Ya, mira, es 2006, estamos 19 años, ya estamos caminando el próximo año a los 20 años del personaje y estamos justamente en un trabajo para repotenciarlo, ¿sí? Para hacer nuevas cosas con el personaje. Han intervenido, no sé, probablemente, si sumamos guionistas, diseñadores, animadores, ilustradores, bueno, en fin, estamos hablando de por lo menos unas 50, 60 personas que han aportado a que el personaje sea lo que es, ¿sí? Entonces, yo te digo, es un mérito de todo el equipo, si se quiere. Yo he podido ser parte desde el inicio, junto, bueno, al resto de socios, de socias de la empresa, de la editorial, pero claro, siempre enriqueciéndonos con el aporte de muchísima gente. ¿Y cómo nació la idea? La idea más o menos fue así. Digo más o menos porque es una historia larguísima, pero en el E queríamos publicar cómics propios. Esa era la lógica. Entonces teníamos una sección doble página donde el equipo de esa época iba probando distintas, digamos, tiras cómicas, ¿no? Decir cómics sería quizá bastante inexacto y pretencioso. Eran como tiras cómicas, ¿no? Y ahí en algún momento apareció la tira cómica del Capitán Escudo, que tenía mucho de ese Capitán Escudo Primeras Aventuras que vemos ahora en los libros, que era un Capitán Escudo chistoso, lo imaginábamos, verás, la parte cómica. Nosotros en ese tiempo, te digo, el equipo habrá tenido 28, chicos más jóvenes, 26. Yo tenía 28, por ahí los socios 29, 30, 27. Entonces en ese tiempo dijimos, pongámosle así que sea un viejo de 40, así como ahora tenemos 48. Que sea medio calvo, así ponle ahí, que sea medio esmirriado y no sé qué. Entonces esa era la idea, hacer algo justo, un antihéroe si se quiere, o sea, que no responda al canon, no era forzudo, ni musculoso, ni nada. Entonces era un personaje, si se quiere, más en la línea de personajes que sean más parodia, como por ejemplo el Capitán Bíceps, este personaje francés, que tenía esta connotación, si se quiere, ¿no? De ser un personaje medio bobalicón, grandote, sí, pero que se enfrentaba de manera irónica a los superhéroes tradicionales de Marvel y de DC, ¿no? Entonces, claro, en nuestra cabeza decíamos, bueno, sí, o sea, ese registro humorístico nos gusta, ahí había una fuente de inspiración y dijimos, bueno, ¿qué pasa si ese personaje se enfrenta a los problemas del Ecuador? Creamos la Liga de la Maldad. Entonces, te diría que empezó ahí como una exploración, una búsqueda. Se crearon varios personajes en estas tiras cómicas, pero ninguno cuajó y ninguno tuvo el carrete que tuvo el Capitán Escudo. Entonces, a partir de eso se decidió seguir explorando y bueno, ahí es donde empezó todo lo que te comento, o sea, ilustradores, guionistas, equipo creativo, diseñadores, en general, el equipo, expertos que se han sumado a distintas mesas. Por ejemplo, si algún día
queremos tratar, o bueno, nos ha pasado, queríamos tratar el tema del tráfico de bienes patrimoniales arqueológicos. Entonces vinimos y trajimos a un paleartista, a un paleontólogo que nos explicaba toda la situación. Quisimos abordar el tema de minería ilegal. Entonces vinieron expertos que nos decían, mira, esto funciona así. Entonces se suman a la mesa los expertos sobre una temática para que las historias sean verosímiles, para que podamos realmente nosotros abordar una temática sin patinar, ¿no? O sea, no es el tema por ahí leer un libro y googlear, no, no. O sea, el tema es realmente además entender la problemática local. Incluso ellos nos dicen, mira, esto que estás poniendo, este museo de sitio no es exacto, tendría que ser así. Entonces intervienen sobre guión, sobre ilustración. Y eso yo creo que es lo que ha enriquecido muchísimo, muchísimo. Esto es una creación colectiva. Esto es así y esperamos que siga siendo así. No, creo que sí. Por eso creo que hay que darle fuerza a mostrar este héroe ecuatoriano que tenemos. ¿Hay algún capítulo o capítulos en especial, alguno que te haya hecho enojar o llorar? O sea, que te haya conmovido o que siempre te recuerdes, o sea, que te haya marcado. Verás, desde el enojo y desde la tristeza, no. No porque es Capitán Escudo. Entonces, los finales tienen que ser esperanzadores. El Capitán Escudo al final va a triunfar. Entonces, puedo decir que hemos tenido momentos donde el estado anímico de nosotros como equipo, bueno, te digo lo más reciente, la pandemia, el tema de la violencia que está viviendo el Ecuador en estos momentos, que pasó en diciembre, el asesinato de los chicos, entonces, que ahí sí, las guerras también, sí, cuando empezó la guerra en Ucrania, me acuerdo que también había un tema ahí, ¿no? Fuerte, entonces, que quizá por ahí el equipo como tal resiente esto, por supuesto, y a partir de eso, bueno, creo que lo sublimamos y tratamos de pensar historias, donde sí, quizá podemos introducir elementos de contar nuestra posición social, política, si se quiere, ¿no? Diciendo, mira, aquí hay una oportunidad de decir algo o de, quizá de manera subyacente, poner algún elemento que se va a interpretar con claridad, sabiendo de qué es lo que busca el personaje, ¿no? Que es un cambio social, un cambio a un país más justo, más equitativo, como te decía, más solidario, más alegre. Entonces, por supuesto, todas estas otras cosas van en contra de eso, ¿no? Entonces, te diría que no necesariamente ninguna historia me produjo eso, sino que el estado anímico ya venía golpeado y más bien el personaje o crear esta historia nos permitió a nosotros sublimar, resignificar, como queramos pensarlo, y no, más bien ha sido, creo que un trabajo que nos ha permitido realmente... Nos ha salvado el Capitán Escudo. Sí, de alguna manera nos ha permitido mantener ahí la cabeza fuera del agua. Cuéntame un poco cómo fue también el tema, porque sí vi que hubo un pequeño cortometraje. ¿Cómo se produjo? ¿Y por qué no ha habido más? ¿Cómo ha sido el tema más bien presupuestario? A ver, sí, el cortometraje fue, una motivación clarísima. Cuando uno arranca la creación de un cómic y de un personaje, tiene una idea inicial, más o menos establece de qué va la historia y el personaje. Punto. Conforme pasa el tiempo, uno se da cuenta que ya no es solo un personaje, ya hay amigos, ya hay una cantidad de enemigos y estos enemigos se relacionan, es decir, empieza a crearse el universo. Entonces, Capitán Escudo tiene más de 50 antagonistas, ¿sí? Que hemos creado, o sea, 50 personajes adicionales. Chulquera, Impuntual Man, Cachinero, tienes Coyotero, tienes Sucio y Super Rocochi, Contaminator, Virtualizer, Big Bully, bueno, en fin. Tienes Copy Clone, en fin. Virtualizer, ajá. Virtualizer. Sí, entonces imagínate, con eso uno dice, rayos, tengo un universo y empiezo que este aparece acá, le ayuda al otro. Y dices, bueno, esto hay que empezar a establecer un arco narrativo. Hay que empezar a establecer un canon de estos universos o de este universo. Y también empieza uno a preguntarse, ¿no? O sea, a ver, no nosotros, muchas veces son los lectores, como Noah, que nos dicen, a ver, ¿por qué el capitán es capitán?
Claro, Buena pregunta, buena pregunta. Nunca nos la hicimos al inicio, ¿no? Nos parecía que sí, que como Capitán Marvel, como Capitán América, es una... Se llama Capitán, porque era capitán y se llama, y ese escudo porque acá tiene el escudo. El escudo y la bandera, ¿no es cierto? Pero, viste, en el cortometraje era un capitán del cuerpo de bomberos, entonces ya era un capitán. Entonces, a ver, todo esto al inicio, nada, o sea, era solamente, teníamos una idea, queríamos contar una historia, pensamos que había carrete, pero conforme pasó el tiempo dijimos, bueno, esto hay que profundizar, hay El que... personaje va viendo su propio universo. Por supuesto, A nivel narrativo, claro, y nos va marcando retos al equipo que estamos ahí tratando de, y nos ha pasado por ahí, cometemos alguna contradicción o algo, y nos dicen los lectores, oye, acá dijiste esto y acá dices esto, y de dónde sale, y Valentina, ¿quién es? ¿Y por qué aparece? Y Victoria Paz, y bueno, y el capitán porque es capitán, etcétera, etcétera. Entonces, el cortometraje tuvo esa idea de, vamos a hacer un cortometraje que explique el origen, vamos a tratar de todo esto que hemos ido tejiendo, vamos a contestar todas las preguntas en una historia de origen que cuente qué pasó para que este capitán de bomberos se transforme en un superhéroe, cómo era antes, cuáles eran sus vínculos, cuáles eran sus relaciones, sus motivaciones, su psicología. Entonces tiene esa lógica de establecer un punto de inicio a partir del cual el universo pueda expandirse. Esa fue la razón por la que dijimos, bueno, y mucho mejor si es video, si es audiovisual, si es animación. A ver, la idea original era muy ambiciosa, muy ambiciosa. Queríamos hacerlo en 3D, queríamos que tenga, que sea hecho en el Ecuador, que tenga luego un recorrido en festivales y demás. Sin embargo, bueno, ahí tuvimos ya un problema económico fuerte en la editorial, no asociado a ELE o al Capitán Escudo, o sea, el tema de los libros y los productos se vendía muy bien, sino que nosotros como Zona Acuario, como editorial, además brindamos servicios de comunicación. Y pasó que en el 2016 un cliente grande, una campaña grande, no nos pagó 16 meses, entonces nos complicó muchísimo la vida porque era una cifra muy importante para nosotros como empresa pequeña, era todo nuestro capital de trabajo, toda nuestra capacidad de endeudamiento, entonces nos descalabraron, entonces a partir de eso tuvimos que parar el proyecto. Y mira, el proyecto arrancó en 2013. O sea, ese de que hablábamos hace un ratito, ese guión, 2013-2014. Claro, empezamos a crearlo en 2013, 2014, igual. Con la idea de hacer animación. Y ahí, otra vez, intervinieron gente ya del mundo del cine, del audiovisual. No es que lo hicimos aquí entre nosotros. Me acuerdo ese guión, se empezó a pensar sobre la base de los cómics, por supuesto, inspirado en los cómics anteriores, pero estuvo Alfredo Mora, estuvo Javier Andrade, gente de cine, ¿no? O sea, que vino y dijo, bueno, vamos a pensar esto con una lógica, con un lenguaje cinematográfico. Recuerdo Isabel Dávalos estaba en la producción, en fin, era un equipo que tenía otra lógica y otra pretensión. Lastimosamente pasó lo que te dije, entonces al final el proyecto terminó acotándose, ¿sí? Entonces Javier ya no pudo hacer la dirección, se quedó en el tema de guión, la dirección la hizo el equipo interno de Zona Acuario, Beto Valencia, Diego Castillo, se animó con los ilustradores de aquí, ya no pudo participar Mate, que era la empresa de 3D, entonces terminamos haciendo un cortometraje muy sencillito, pero que está bonito, o sea, que está bonito, que nos ha servido, o sea, por supuesto, no son las animaciones espectaculares que queríamos, y bueno, eso fue lo que pasó, pero bueno, yo creo que, mira, hasta ahora pasa que nos invita a una escuela y hay chicos que no conocen el Capitán, algunos tienen acceso a los libros, a las revistas, y si no, siempre está YouTube. Entonces, claro, la ventaja es que eso nos permite llegar y es una herramienta. Por supuesto, si yo te contaba ahora, nuestra idea es desde finales de este año, estamos reordenando la casa nada más,
Entonces, de finales de este año y el próximo, queremos ya apostarle a una serie web, a una serie animada de las distintas aventuras del Capitán Escudo. Tenemos un proyecto que ya está más o menos delineado, son 6 capítulos, pero yo quiero integrar a más gente para que mejore la idea. O sea, si tenemos una primera idea, pero vamos a ver si sumando a otras personas la idea mejora. No, yo creo que no, más bien, muchas gracias. Una de las últimas preguntas, yo como lectora, cuando he leído El Capitán Escudo, sí he sentido, y lo hablábamos con Noé, decíamos, cada país tiene su propio superhéroe, o sea, que las realidades son diferentes. Es una de las reflexiones que hizo con el grupo de fans de Capitán Escudo. Entonces, es que cada uno tiene sus superhéroes. Y claro, tú como adulto te das cuenta y dices, chuta, pero, o sea, tener que hacer historias con esto, con el cachinero, con el copiclón, o sea, que a la vez te conmueve porque dices, esto es la realidad de aquí, pero a la vez dices, ¿cómo llegamos a tener este tipo de maldad? O sea, ¿cómo llegamos a tener? Entonces, sí están pensando ahora porque yo he leído los libros, los que tienen Noah, pero no sé si ahora, como tú dices, con las realidades más difíciles que se vienen, hay nuevos personajes o van a venir nuevos superhéroes, no superhéroes, sino más bien nuevas supervillanos. Sí. Siempre está abierta esa puerta. Siempre está abierta esa puerta. En lo que vamos a hacer de manera inmediata, no está previsto crear nuevos, porque tenemos muchas siembras que hemos hecho en distintos momentos, entonces hay un montón de cosas que resolver. Está el tema de Capitán Maligno, que hay cosas que resolver ahí. Hay personajes que vuelven a cobrar vigencia y que queremos volver a tratar esas temáticas, por supuesto siempre con los personajes con líneas gráficas actuales, más modernas, sumándoles novedades, poderes, cosas así. Entonces, en el corto plazo no está previsto generar nuevos antagonistas, nuevos supervillanos, sino más bien queremos cerrar varias cositas que están abiertas ahí en el universo y queremos recrear algunos que consideramos que son pertinentes. Y tú mencionaste algo interesante, sí, a ver, cachinero, coyotero, sí, así les decimos aquí, pero a ver, la persona que hace trata está en todas partes. Entonces, quizá aquí le decimos coyotero y hace lo que hace. Entonces, te falsifica un documento, te vende el sueño americano, te dice que te lleva a la frontera. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Guatemala. O sea, esto está. Quizá no le dicen coyote, no le dicen coyotero, pero por ahí es un antagonista zoomórfico, mala gente. Se van a dar cuenta las niñas y niños que estamos hablando de eso, de alguien que te engaña y te embauca y te lleva de manera peligrosa, ¿sí?, a estas aventuras, a estos viajes tan difíciles, ¿no?, para muchísimas personas y que tanto dolor han causado a muchas familias. El tema de la venta de cosas robadas. Todas las ciudades de Latinoamérica tienen su centro comercial Montúfar, o sea, eso es así. Entonces, uno lo piensa desde lo local, sí, pero uno encuentra cosas que a ver, sería pretencioso decir son arquetípicas. No son arquetípicas, pero sí son elementos comunes o problemáticas de alguna manera comunes. Sin duda, dependiendo de dónde esté situado, la problemática puede tener más o menos relevancia, sin duda. Pero creemos que hay un código ahí que, al menos como Latinoamérica, nos permite entendernos. Por eso creemos y nos ha pasado. No hemos tenido todavía una estrategia de expansión del cómic. Ahora sí, ahora lo estamos creando tanto en físico como en digital. Es decir, los mismos libros que tenemos, les estamos modernizando las portadas, cambiando medidas para que puedan venderse en Amazon bajo demanda, en digital y demás. En eso es lo que estamos este año. Pero claro, la lógica es que creemos que por ahí el Capitán puede tener caminos en otros países, en otros mercados editoriales. Y nos ha pasado. Yo estuve en una feria larga como la de Bogotá, estuve toda la feria,
estuve 17 días hace algunos años en la Filbo, ajá, y fue impresionante ver, comprobar, verificar con chicos de escuela de Bogotá cómo el personaje hacía sentido. El personaje cobraba lógica. Uno de los directores creativos históricos de Sonacuario, Beto Valencia, a la par de que manejamos el proyecto, fue a vivir en España. Entonces, él trató con chicos en escuelas donde había hijos e hijas de migrantes, ¿sí? Se llevó, me acuerdo, la Secretaría del Migrante en ese tiempo se llevó una cantidad de revistas y se trabajó en escuelas. Pero en esas escuelas había estudiantes españoles que tomaron el cómic, leyeron el cómic y les parecía divertidísimo, lo entendían, entendían el código y para ellos era un superhéroe que escogió los colores amarillo, azul y rojo y tenía un pájaro en la cabeza y contaba historias chéveres. Punto. No se plantearon que era el escudo del Ecuador. No, no, no. O sea, el personaje era lo que era y nada más. Y lo que les interesó es la historia. Entonces, tenemos pistas de que mientras la historia sea buena, la historia esté contada, sí, seguramente había términos que por ahí para ellos eran lejanos o desconocidos, pero bueno, pero pasa, ya está, ¿no? pero sí, así mismo es. Entonces, y para eso están estos dispositivos y los diccionarios y la posibilidad de preguntarle, en este caso a la profesora o a Beto que estuvo ahí, ¿no? Entonces, te digo que tenemos ya esas expectativas y esas experiencias que nos hacen pensar que podemos llegar a un mercado un poquito más amplio, ¿no? Que eso es lo que vamos a trabajar en la internacionalización del personaje. Pero va a seguir manteniendo las características, a mí me parece, bueno, pero Sí. digo, sus características ecuatorianas. Es como... Es que es la única manera. Claro. Es que es la única manera en la que de verdad nosotros creemos podemos tener una oportunidad afuera. Es decir, mantener la esencia del personaje, mantener su identidad, su carácter, sin duda ya luego en términos de producción, como te decía, esto de a cambiar al Ecuador o a cambiar a nuestro país, son ciertas licencias que uno puede tomarse sin ningún problema porque no afectan la esencia, no afectan la identidad, no afectan a eso que nosotros como ecuatorianos, como ecuatorianas en el equipo, hemos puesto en ese personaje. Ese personaje representa lo que somos. Y además, como te dije, lo que es muchísima gente, muchísima gente. Entonces, no, o sea, no nos van a decir, ay, no, que no sea amarillo, azul y rojo, y por ahí hagamos de un traje blanco. No, por supuesto que no. Por supuesto que eso no va a pasar. Entonces, vamos a ver, y la apuesta es esa. Nos estamos dando un espacio de tiempo. ¿Cómo en este tiempo con los niños y las niñas? Este tiempo de ahora, a ver, desde el escenario post-pandemia fue difícil porque perdimos casi 3 años de contacto con las escuelas. No podíamos ir a ferias, no podíamos hacer invitaciones, aceptar invitaciones, no podíamos ir a estar en el aula, no podíamos dar talleres, no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros lectores envejecen muy pronto. Es que estos niños envejecen rapidísimo. Entonces, claro, por ahí un chico que nos conocía a los 10 pierde contacto con nosotros 3 años y a los 13 ya está en otra cosa. Y con toda razón. Sí, yo haría lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar en permanente contacto. Entonces, sí, nos trajo bastantes dificultades. El núcleo duro, yo creo que sigue estando entre 8 y 11 años. Para mí ese es el núcleo duro. Entonces, hace tiempos te hubiese dicho 8 a 12, pero ya no. ¿Crees que les ha afectado también el consumo de cómics en internet y el acceso a nuevas plataformas digitales? Pero no como... Yo creo que los chicos leen muchísimo cómic, leen muchísima novela gráfica, después van y ven series animadas que están basadas en cómics, o sea, creo que... ¿No ves que ha afectado en el consumo, digamos, de las nuevas generaciones? A ver, yo creo que habrá que estudiarlo bien, ¿no? Yo te voy a dar una percepción, te voy a dar algo que veo cositas que me dicen que los chicos tienen graves problemas de atención. Entonces, por ahí leer se les dificulta de alguna manera, ¿no? Entonces, a veces nosotros en las compilaciones proponemos historias de 50, 60 páginas y bueno, por suerte el formato es atractivo, el formato cómic, y por ahí tenemos oportunidad de que los chicos se queden con nuestro libro, ¿sí? Entonces,
Antes los padres nos decían, se leyó de una sentada. ¿Sí? Eso de se leyó de una sentada, creo que ya no pasa. Creo que con suerte tenemos 3, 4, 5 páginas. No creo que sea un tema solo de los niños y de las niñas, porque creo que a todos nos pasa, sí, de alguna manera. Entonces, creo que eso, creo que los chicos consumen por acumulación. Entonces ven una parte de una historia que les interesa en YouTube, ven el personaje por ahí, si es que el personaje tiene redes sociales, y si no, bueno, está el impreso, ¿no? Entonces creo que hay un tema con la atención. Después le dije 8 a 11 porque, y ya no 12, porque creo que lo que sí ha hecho el Internet, lastimosamente, porque creo que en eso los padres y las madres tienen una súper responsabilidad, que están los chicos expuestos a contenidos adultos de manera muy temprana, que hacen que abandonen ciertos intereses infantiles más pronto. Entonces, pasa que ya a los 12, nada que ver, o sea, ya no están con nosotros, ya no están con el están con el Capi. Entonces hay un temita, ¿no? que conviene pensar, ¿no? Sí, me parece interesante. Ajá. Para reflexionar. No, más bien, muchísimas gracias. Solo como para ya terminar, que me queda en la cabeza, me ha llamado mucho la atención los sonidos, o sea, porque hay el swoosh, o sea, yo cuando leo, eso es pensado, o sea, tiene una significación cada uno de los sonidos, porque hay sonidos específicos para cada momento. Sí, a ver, el cómic, el mundo del cómic te plantea ciertos códigos de onomatopeyas que son comunes, son compartidos. Entonces nosotros sí nos basamos en las convenciones clásicas del mundo del cómic. Pero también, y es el aporte en ese caso, yo creo que de los diseñadores, de los rotulistas, más que de los ilustradores o el guionista, ¿sí? Que por ahí se les ocurre lo que se denominan los effects, nuestros efectos de sonido en el cómic, y los diseñan y los dibujan y les ponen color y le ponen cosas y todo. Entonces, eso sí, hay un aporte también, digamos, del equipo, y por eso hay cosas como sonidos muy locales, o sea, cuando pasa algo muy de acá, entonces crean una onomatopeya que por ahí no lo encuentras en un cómic de Marvel, ¿no? Pero hay que entender que sí respondemos al canon. Entonces, por ejemplo, estirar las vocales 3, eso es parte del canon. Que si tengo que poner una tilde en una onomatopeya, tildo las 3, o sea, es parte de cierta normativa, tanto del uso del lenguaje del español como de las convenciones de los cómics, ¿no? Entonces, ahí está mezcladito. Mezcladito. No, más bien, muchísimas gracias, te agradezco un montón. A ti, muchísimas gracias.